Hola, buenos días. Les saluda aquí sus hermanos y amigos Marlen y Diego Nufio, que me estará acompañando en unos momentos. Ya estamos a las 10:27 y nuevamente pedimos una disculpa. La verdad no sabemos si es porque estamos en el sótano de nuestro hogar, que tal vez la conexión no sirve, que es lenta, que se para. No sabemos, pero bueno, la cosa es que aquí estamos para compartir con ustedes otro día más, otra parábola más. Ahora estamos a la enseñanza 18 y le titulamos Breve Parábola de la Humildad, que también en la Reina Valera 60 se trata de la parábola de los primeros asientos. Así que de eso estaremos hablando con ustedes el día de hoy. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí. Estamos a 13 de julio y queríamos compartir con ustedes. Aquí viene mi esposo y espero que se pueda ver bien, amor, en la cámara. Espero que se pueda ver bien porque nosotros somos un poquito, bueno, pasamos un poco enamorados y mañana es nuestro aniversario, así que le damos gracias a Dios porque mañana estamos cumpliendo 7 años de boda. Así que desde que nosotros comenzamos, siempre el Señor puso en nuestro corazón que cada aniversario hiciéramos una camisa para recordar ese aniversario. Así que le damos gracias al Señor por otro año más que nos permite estar juntos. La verdad ha sido 7 años hermosos que hemos pasado juntos y los que nos quedan aún por vivir. Pero queríamos compartir eso con ustedes. Así que bueno, empezamos el día de hoy. Amén, así es, pues bienvenidos hermanos, aquellas personas que nos ven, ¿verdad? Sábado a sábado, a las personas que se van a añadir, que queremos aprender de la palabra del Señor, hermanos, y esta parábola yo sé que nos va a enseñar mucho, porque nos va a enseñar mucho a cómo Jesucristo era. Las parábolas más bien, eso es de lo que nos enseña, de cómo Jesucristo fue en la tierra, de cómo Jesucristo comparó la vida cotidiana que usted y yo tenemos para comparar el reino de Dios. Cómo hizo esos ejemplos tan simplificados para que ahora el ser humano los pueda entender aún mejor. Pero lastimosamente, aún así, el ser humano a veces pone duro su corazón como una roca que no deja que eso pase. Pero bueno, antes de comenzar, pues queríamos siempre hacer una oración, que sea el Señor tomando control de nosotros, tomando control de esta enseñanza, y que sea también, hermanos, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para poder recibir su palabra, para poder abrirle nuestro corazón y que sea su palabra la que empiece a sacar todo lo malo que tenemos en el corazón, todo lo malo que nosotros tenemos en nuestro carácter, y empiece a formar un carácter como el de Cristo. Amén. Pero bueno, vamos a orar. Acompáñenme con una oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por una semana más, Señor, que tú nos has dado a mí y a mi esposa, por un día más, Señor, que nos has dado a mí y a mis hermanos, de poder abrir nuestros ojos, Padre, y poder ver la vida, Señor, la luz del sol que tú nos has regalado, Padre. Ya con eso somos nosotros más que bendecidos. Mi Dios, pongo este tiempo en tus manos, la vida de mi esposa, la mía, Señor, en tus manos, que seas tú tomando control de nosotros, Padre, que tu Espíritu ponga esas palabras en nuestra boca para poder proyectar a tu pueblo, Señor, tu palabra. Padre, úsanos como esos vasos de barro que somos nosotros, esos instrumentos, Padre, que usas para llevar tu palabra, porque eso es lo único que somos unos instrumentos para llevar tu palabra, Padre. Te pido que nos ayudes y ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, tomando control de ellos, de nuestras vidas, de nuestras bocas, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo, Padre. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, y damos gracias, ¿verdad? A todos ustedes que nos acompañan, que nos escuchan. Damos gracias también a toda la gente en Guatemala que nos escucha, a todos lugares. Gracias por aquellos que nos apoyaron para hacer esto posible, que siempre están con nosotros. Atrás tenemos una foto que dice tú y yo, 7 años juntos y Dios con nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar. Saludos a todos que nos miran. Y empezamos el día de hoy, amor, en Mateo. Así es. Ya mi esposa decía, la parábola ahora se llama una breve parábola de la humildad. Estaremos viendo, ya que nuestro mayor ejemplo fue Jesucristo. Él fue humilde, él fue manso de corazón. Pero para comenzar quería leer Mateo 20:26, amor. Si puedes leer en la Reina Valera.
20:26, y por ser primera lectura de la mañana, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando ve que dice que el que quiera ser líder tiene que ser esclavo primero. Está hablando aquí porque en el contexto estamos viendo que las autoridades de ese tiempo o las autoridades de nuestro tiempo el día de ahora abusan, hermanos, de la autoridad que ellos tienen. Abusan y creen que por tener el poder a ellos no se les puede decir nada, a ellos no pueden cometer errores. Cuando Jesucristo les está diciendo aquí, el primero que quiera ser líder, el primero que quiera tener un rango, tiene que ser primero esclavo. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que nosotros antes, un ejemplo laboral, alguien que es un manager no comienza a ser gerente en una empresa así por así. Él lleva un proceso, primero comienza de lo más bajo, ganando lo mínimo, y así conforme el tiempo él llega a ser gerente. Así tenemos que ser nosotros también, tener esa humildad, no que siempre el ser humano del día de ahora quiere llegar siempre a la cima, quiere llegar a tener lo más sin pasar un proceso, sin empezar desde abajo. Y es lo que estaba diciendo Jesucristo aquí, amor. Sí, la verdad que sí, bueno, como seres humanos, ¿verdad? A veces tendemos a querer impresionar a los demás, a querer resaltar más que los demás, a querer estar sobre los demás, a querer siempre ser el spotlight, como dice, ¿verdad? O sea, siempre estar en la luz, siempre ser el primero que sea reconocido, el que sea visto. Eso es, como seres humanos a veces tenemos eso, hermanos. Y si nosotros estamos dando esta parábola de la humildad, es para que todos juntos aprendamos, porque la verdad, amor, tenemos que reconocer, cuesta el ser humildes. El que diga yo soy humilde, ya dejó de ser humilde, porque tú no tienes que alabarte tú mismo diciendo yo soy humilde. Yo reconozco que esa es una cualidad que cuesta mucho tener, la verdad, cuesta mucho como seres humanos, pero el Señor Jesucristo nos dejó eso como modelo. Él mismo fue el modelo principal al que nosotros debemos de imitar, y tenemos que ver cómo Él se humilló sin necesidad de hacerlo. Él era poderoso, podía demostrar su poder, pero no lo hizo. Entonces todo aquel, ¿verdad?, que quiera ser humilde, tiene que buscar esa humildad siguiendo el ejemplo de Jesucristo, amor, que Él, cuando dio esta parábola que vamos a estar leyendo a continuación en Lucas, Él la dijo por una razón, fue un propósito del por qué Él la dijo. Como todas las parábolas que Él contaba, Él miraba el comportamiento de sus discípulos, de sus seguidores, aún de los mismos fariseos y los sacerdotes, los escribas que andaban ahí con Él. Él observaba, Él era tan sabio que Él observaba y Él miraba que resaltaba en ellos ese carácter, que carecían de humildad, y por eso fue que Él dio esta parábola, porque, como le digo, otra palabra para esta breve parábola de humildad es los primeros asientos. Siempre queremos ocupar los primeros asientos, siempre queremos ir, como le decía, enfrente de los demás, resaltar más, tener la mejor casa, tener el mejor carro, yo quiero tener esto, el mejor trabajo, yo quiero el mejor puesto en mi compañía, yo quiero el mejor... El ser humano así es bien apresurado, él siempre quiere, tal vez tenga poder, ¿sabe? Tal vez tenga conocimiento, tal vez tenga las armas para creerse ser más que los demás, pero eso simplemente deja al descubierto la arrogancia, la prepotencia, la soberbia que esa persona tiene. Entonces, aunque usted tenga poder, aunque usted tenga un rango, aunque usted tenga un puesto, si usted no tiene humildad y si no está dispuesto a ser el siervo de todos, a despojarse usted mismo, a vaciarse de sus necesidades para servir a los demás como Jesucristo lo hizo sin necesidad de hacerlo, entonces estamos carecientes de humildad. Y así es, y eso es lo que Jesús nos va a enseñar en esta parábola, hermanos, de que no nos apresuremos. A veces el mundo de hoy está tan apresurado como le decía a mi esposa, a querer tener un rango más grande, a querer apresurarnos a una vida social, que ahora
ahora hoy en día, hermanos, me gustaba mucho lo que un pastor decía, amor, que decía de que ahora en día ya no se puede ser feo, dice. Ahora en día ya no se puede ser pobre. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no mira eso, ya lo mira como raro. ¿Por qué? Por el mundo en el que estamos tan rápido, tan avanoso, vanidoso, que ahora esas cosas no se permiten, pero es tanta cosa, tanto pecado que ha habido, y Jesús es lo que nos quiere enseñar, a que no nos apresuremos a tomar esos asientos, hermanos, porque usted aquí en esta tierra podemos hacer muchas cosas, pero ¿a quién queremos engañar? A la gente podremos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Jesús aquí nos va a enseñar de que el servicio es algo muy importante en el reino de Dios, que el buscar algún rango aquí en la tierra. ¿De qué nos va a servir un rango aquí en la tierra? ¿De qué nos va a servir hacer cosas aquí en la tierra? A él lo que le preocupaba, y en estas parábolas siempre lo recalca, es que lo compara con el reino de Dios, que busquemos el reino de Dios. Nos lleva de una forma tan simplificada a buscar el reino de Dios. Y eso es lo más importante, hermanos, el servir a los demás antes que cualquier cosa, antes de que tú quieras un prestigio social, que tú quieras un nivel de vida en este mundo social. Lo primero es servirle al Señor. Lo primero es ser como el ejemplo que Él nos dejó, nosotros ser ejemplo a los demás. Porque su palabra lo dice, de que Él tenía la autoridad. Él dejó su trono, pero Él vino a servir, dice, no vino a ser servido. Y Él es un rey. ¿Cómo un rey va a venir a servir? Porque Él sirvió a los demás. Entonces, Él siendo rey, ¿cómo es que Él sirvió a los demás? Entraremos a la parábola y ahí la estaremos desglosando en Lucas 14, del 7 al 11. Damos gracias a todas aquellas personas que nos miran. La verdad que nos llena de gozo y alegría el ver que, ¿verdad? Aunque la semana pasada no estuvimos con ustedes porque compartimos la razón del por qué no. La verdad nos gozamos en una quinceañera que tuvimos, fue hermosa. Con la familia estuvimos ahí gozándonos, pero extrañamos estar aquí, fíjese, extrañamos mucho el estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Por qué? Porque no tienen idea de cómo hemos aprendido en el transcurso de, cumplimos ya más de un año en dar estas enseñanzas. Las primeras fue de matrimonio, ¿verdad? Que prontamente después de esta serie estaremos volviendo a dar la de los matrimonios, porque fue muy beneficiante para nosotros y también para ustedes, pero los extrañamos mucho y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conecta, que nos da manitas arriba, que siempre está ahí apoyándonos. La verdad, eso nos llena de mucho gozo y alegría al saber que ustedes escuchan. Así es. Entonces, vámonos a la parábola que está en Lucas 14, del 7 al 11. Y dice así en esta traducción, ve que a mí me gusta mucho esta traducción, nueva traducción viviente, y dice a su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo, o la siguiente parábola, como dice Reina Valera 60. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido e importante que tú? Tu anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Para entender un poquito la parábola, hermanos, veremos el contexto que dice que Jesús, los fariseos, como ustedes ya saben quiénes eran los fariseos, eran aquellas personas doctos de la ley, eran doctores de la ley, eran las personas que sabían la ley de Moisés, que eran los maestros en aquellos tiempos. Uno de ellos dice que invitó a Jesucristo a su casa a una cena sabática. Entonces, pero al ir ahí a esa cena,
como decía mi esposa, Jesucristo nos dio unas parábolas con una razón. ¿Y él por qué? Porque aquí él fue a esa cena, pero él vio una arrogancia de muchos, de quererse sentar, porque antes en las tradiciones judías ellos tenían una fiesta y a veces habían mesas aquí, mesas para más importantes, mesas más importantes. Por eso le dice él, no te sientes en una de esas mesas, porque no eres el invitado que tal vez el anfitrión está esperando y te va a llegar a decir, hey, siéntate en la otra mesa del final. Qué vergüenza, ¿verdad? Eso es una vergüenza, porque eso lo está diciendo, porque así eran ellos. Pero él está viendo aquí el arrogante corazón de todos ellos, de quererse sentar en los mejores lugares, de querer tener la fama, de querer tener el prestigio delante de todos. Cuando le dice aquí, y él mismo da el consejo, siéntate en el asiento del último, dice, para cuando el anfitrión venga, te diga, ven, siéntate con nosotros. Eso es ser humilde, hermanos. Eso es tener humildad. Pero mucha gente está como estos doctores de la ley, de que queremos sentarnos en los mejores lugares, de que queremos, y así estamos, hermanos, en el día de hoy, así estamos. Mucha gente queriendo tomar lugares, mucha gente queriendo resaltar o tener posiciones, estar en posiciones donde no se los han ganado humildemente en primer lugar, y no se los han ganado bien, sino que han puesto debajo de otros, han pisoteado a más para lograr llegar a donde están, y eso no es ser humilde. Qué feo suena eso, ¿verdad? Pero sí, la verdad que, y me llama la atención, amor, mientras usted hablaba ahorita, que Jesucristo dio esta enseñanza a nosotros como su iglesia. O sea, Él la dejó para todos, ¿verdad? Pero en sí para aquellos que tienen un rango, una posición, aún un llamado. Y eso nos ciega la mente y nos hace creernos más que los demás. Como usted decía, aquellos que tienen que pisotear a otros para llegar a la cima, para llegar más alto, la verdad carecen de humildad. ¿Y sabe qué? Esto se mira hoy en día, no solo aquí en el mundo, en lo rutinario, en lo diario, de todo, de cada día, ¿verdad? Esto se mira a veces dentro de la iglesia. Eso es lo vergonzoso, eso es lo triste, y a eso Jesucristo los exhortaba. Porque es triste cuando a uno le dicen, no, ir a la iglesia, no. Ahora ya eso es un negocio, eso ahora ya es una competencia, eso ahora ya ministro con ministro están dándose, ahora ya cada quien quiere ser mejor, quieren tener la mejor iglesia, el mejor sonido, los mejores predicadores, los mejores maestros. No, es que en mi iglesia está lo mejor. Eso es arrogancia. Y si hay arrogancia, prepotencia y nos creemos importantes más que los demás, eso es estar falto de humildad y no reconocer que el Señor le ha dado un don, un talento a todos. Dice que se repartieron a todos. Entonces, si tú piensas que en tu iglesia nada más, o que en tu familia, o que solo tú tienes, que tú eres importante, entonces realmente estás haciendo de menos a los demás. No estás siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que siendo el mayor de todos, teniendo la suprema autoridad y poder, siendo un rey, o sea, estando en la realeza de lo celestial, Él se hizo completamente humilde, pobre, para poder venir a servirnos a nosotros. Por eso cuando leíamos Mateo, amor, 20 al principio, dice que todos aquellos que quieran ser mayores tendrán que ser los menores. Si usted quiere ser importante, preocúpese en servirle a todos, en usted ser el último. Qué bonito ir a un lugar y ser el último en comer, ¿sabe? No, que hay personas que se creen tan importantes por su trayectoria, por su caminada con el Señor, por su conocimiento con el Señor, que son los primeros ahí, quieren los mejores asientos. Imagínense qué vergonzoso de que, como dice la parábola, que vengan y te digan, no, venga, siéntese en estas, que fíjese que esta estaba reservada. Usted se va a dar cuenta que no es tan importante como creía ser. Porque recordemos de que la verdad, hermanos, si tenemos gracia del Señor, si tenemos favor del Señor, si tenemos dones, talentos,
no son nuestros. Esos talentos fueron impartidos a nosotros. No es que nosotros con nuestros méritos o nuestra fuerza nos los hayamos ganado. Todo eso es del Señor. Un día tendremos que entregárselo a Él porque es de Él vino. No es nuestro, ni aunque nos pongamos a estudiar, ni aunque leamos, ni aunque investiguemos, es eso, el Señor nos lo ha dado, no es nuestro. Entonces me gustaba algo que leí, amor, creo que era un libro, leía yo una reflexión que decía que el que por aquí lo tenía escrito, que lo importante es no sentirse importante. Para que si usted quiere humildad, siempre recordemos, lo importante es no sentirse importante. Porque el momento que nosotros nos sentimos importantes, ahí realmente demostramos la arrogancia que realmente llevamos dentro. Es que exactamente, y eso es lo que yo quería hablar, preguntarnos qué es la humildad. La humildad, hermanos, tiene dos significados. El primero dice que es una virtud que en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades propias. ¿Qué quiere decir eso? De que nos miramos a nosotros mismos y sabemos de las limitaciones que nosotros tenemos, de las debilidades que nosotros tenemos. Eso es ser un humilde, de ver las debilidades que usted tiene, reconocerlas y tener el conocimiento de saber que las tiene y de que es débil y de que tiene limitaciones. La segunda dice que es la persona con la capacidad de restar la importancia de sus propios logros y virtudes y también de reconocer sus defectos, sus errores. Como decía mi esposa ahorita, alguien que quiera ser humilde, pero que no lo anda diciendo o anda queriendo presumir que es humilde, hermanos, ese hecho te deja fuera de la humildad. Porque alguien que es humilde sabe de los errores que tiene, él se da cuenta de las virtudes que tiene, pero por esas virtudes él no se cree. Porque muchos, hermanos, nos creemos por lo que sabemos. Muchos nos creemos por lo que tenemos. Muchos nos creemos por lo que sabemos hacer con los demás. Y eso es bueno que lo tengas. Pero no tienes que tú levarte el pecho, así como aquellos pavos reales y decir, yo hago esto, yo tengo esto. El momento que te menciones tú a ti mismo, estás fuera de la humildad. Estás pero muy lejos de ser humilde, porque el humilde, en primer lugar, no se da a conocer a sí mismo, sino que se desprende de sí mismo. Otra cosa, amor, el ser humilde no es tampoco ser un tonto, ser un débil, porque muchas personas dicen, es que qué tonto sos, es que vos sí sos débil, pero no sabemos discernir la humildad con la arrogancia y lo soberbio y necio, que es una cosa muy diferente. Porque a veces hacemos un acto de humildad y ¿qué nos pasa? ¡Qué tonto sos! ¿Por qué te dejas? ¿Por qué dijiste que te hicieran eso? ¿O por qué dejaste que te hicieras? El Señor dice que le metió una cachetada y ¿qué dijo Él? Pon la otra para que te den otra cachetada. Eso lo dijo Jesucristo. Sí. Que cuando te metan una cachetada, voltea la cara para que te den otra. Eso es ser humilde, hermano. Y eso cuesta. Y eso no es ser tonto. Eso no es ser tonto ni débil. Sino que la persona que es así es un necio y arrogante. La humildad a mí no me hace tonto, no me hace débil. Sino que la arrogancia y lo necio que soy yo es lo que me hace soberbio. Entonces, tenemos que saber a distinguir qué es la humildad, hermanos. Uh-huh. Tenemos que saber qué es, porque la humildad es alguien que dice que reconoce sus virtudes y sus errores, que sabe que tiene limitaciones a dónde llegar. Entonces, ¿ve qué diferencia es la humildad con la arrogancia? Porque la arrogancia, yo no me digo. No, si a mí me la hacen, yo se la pago. Uh-huh. O si a mí viene con algo, yo ya tengo la que le voy a tirar. Eso no es ser arrogante, hermanos. Humilde. Humilde. Ni tampoco es ser quedarte callado, no responder. Eso no es ser tonto también. Eso es ser un poco más sabio.
y saber de que donde las conversaciones o algo que no te va a edificar, ¿para qué te vas a poner a pelear? ¿Para qué te vas a poner a discutir? Porque la humildad, hermanos, mire, ahorita se me venía a la mente algo que dice un libro que yo escuché y que yo leí hace mucho tiempo. Y mire lo que dice: no hay problema más grande, ni problema muy chico, ni problema más, como usted lo quiera ver, que la humildad no lo pueda solucionar. No hay, hermanos, no hay problema, no hay discusión entre familias, entre parejas, entre hermanos, entre ministros. No hay problema que la humildad no pueda arreglar. No hay problema. ¿Por qué? Porque la humildad te hace sabio. La palabra del Señor dice en Proverbios, que son consejos de la vida, la palabra suave dice aplaca la ira. Eso es ser humilde, hermanos. Eso es ser humilde. El ser humilde no quiere decir que te vas a poner al tú por tú. No, el ser humilde es el calmar los problemas. El ser sabio, el no seguir con esos problemas. Sí, la verdad que sí, como dice usted, es muy importante. Me llamaba la atención que usted dice que no hay problema en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea laboral, en el matrimonio, aún como hermanos, de que no se pueda solucionar con la humildad. Pero lastimosamente hoy en día no existe la humildad. Por eso es que Jesucristo la dejó, porque Él sabía de que nosotros íbamos a necesitar de humildad y nos exhortó en esta área. Entonces, por eso es que hoy estamos como estamos, por eso es que ahora hay tanta competencia, aún entre ministros, ¿saben? Aún entre maestros que enseñan la palabra del Señor, hay tanta competencia. A veces menospreciamos tanto a los demás, decimos, no, es que Él no sabe mucho. Sí, Él enseña, Él lo hace bien, pero no sabe tanto. Esa es arrogancia, eso es querer pisotear a los demás. ¿Qué hicieron en esta parábola esas personas que querían los primeros asientos? Ellos se creían mayor que los demás no merecen estar sentados en esta mesa, yo merezco estar sentado aquí, yo me voy a sentar aquí porque esta mesa fue preparada para mí, es la de honor, es la que está enfrente, yo me voy a sentar aquí. Y Jesucristo se quedó viendo y dijo, wow, o sea, cómo les falta humildad. Y eso es lo que pasa ahora en día, hermanos. Eso es lastimosamente lo que estamos sufriendo hoy en día, que queremos ser más que los demás. Esta parábola es muy corta, vamos a terminar muy brevemente, porque no hay mucho que decir de eso. Y si decimos mucho estaríamos repitiendo. Lo único que queremos enseñarles, así como el Señor nos está enseñando a nosotros, porque yo no voy a venir a decirle a usted, es fácil ser humilde. No es fácil. No es fácil que te peguen una cachetada, que te den una puñalada por la espalda y que tú te quedes callado, que tú digas, el Señor se encargará, el Señor me defenderá. A su debido tiempo el Señor defenderá mi causa, el Señor conoce mi corazón, el Señor. No es fácil. ¿Por qué? Porque todo el ser humano venimos basado en el pecado original, ya traemos eso dentro de nosotros, el querer defendernos, el querer ser más que los demás, el querer exponer nuestra causa y decir, no, así pasó. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos decía que el que quiera ser humilde tendrá que humillarse para poder ser exaltado. Y hay veces tenemos que humillarnos y dejar que se hable de nosotros o dejar que se levanten falsos testimonios de uno. ¿Por qué? Porque uno sabe en quién ha confiado. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, seguir siempre el ejemplo de Jesucristo. Y me gustaba porque aquí en Mateo 11:29 Él decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque el que no es manso y humilde no tiene descanso en su alma, en su interior. ¿Y de qué nos sirve tener todo el poder y creernos superiores a los demás? ¿De qué nos sirve el tener un rango que eso nos hace ver a los demás así sobre el hombro, que están menos que uno? ¿De qué nos sirve si por dentro tenemos arrogancia, prepotencia? Si por dentro nosotros nos creemos mejores que los demás. ¿Aún qué nos sirve tener todo el conocimiento de la ley si también eso los fariseos, los sacerdotes, los escribas lo tenían?
¿Y de qué les sirvió a ellos? Fueron, pero muy severamente exhortados por el Señor y quedaron al desnudo de lo que había en su corazón. Así es, y como mi esposa hablaba, ¿verdad? Que decía en el versículo, Jesús fue manso y humilde de corazón. Él es nuestro mayor ejemplo de humildad, hermanos. ¿Por qué? Porque toda la vida que Él vivió aquí en terrenal fue una gran lección de humildad, hermanos. Él nos enseñó a través de la humildad. ¿Y cómo nos enseñó a través de la humildad? Dice que Él dejó su trono en el cielo, en primer lugar, para venir y hacerse hombre. Hermanos, Él se hizo hombre. Él nació de María, no nació en pecado, pero dice que Él nació. Él fue un bebé, Él nació en un embrión. Él nació en el estómago de María. Fue un niño. Ese niño, hermanos, ¿qué hace un niño? Come. Hace del 1, hace del 2. Llora. Peleaba con sus hermanos. Jesús tuvo hermanos. Peleaba. Él nació como... Él vino a hacerse... Él se humilló al hacerse ser humano, hermanos. Porque ¿quiénes somos nosotros los humanos? No somos nada. Pero dice que Él dejó su trono para venir. Ese es un gran acto de humildad, hermanos. Él fue humilde al nacer. Fue humilde a sujetarse a sus padres. Él sabía que su Padre Celestial era Dios, pero Dios también lo puso aquí en la tierra como un cuerpo humano, como un niño. Y un niño tiene una madre. Y José, que fue su padre terrenal. Él fue humilde ¿a qué? Al obedecerles, hermanos. No hay usted en la Biblia donde Jesús no hubo una vez que le obedeciera a María y a José. Él fue humilde siendo rico, se hizo pobre, hermanos. Y eso es una gran contradicción. Mucha gente va a decir, ¿cómo es que siendo rico qué rico se va a querer ser pobre? ¿Qué rico va a querer ser pobre por los demás? El Señor Jesucristo, hermano. Siendo tanta su riqueza, se hizo pobre para nosotros. ¿Y sabe para qué se hizo pobre? Para que esas riquezas las compartiera con nosotros. Esas riquezas del reino las vino a compartir con nosotros. Pero era necesario que Él se hiciera pobre para que usted y yo ahora seamos ricos delante del Señor. Se humilló por usted y por mí, hermanos. El Señor se humilló. El Señor vino a ser crucificado de una manera muy humillante. ¿Tenía necesidad el Señor de venir a hacer eso? No lo tenía, pero por amor y obediencia al Padre vino a morir por usted y por mí. Así como Él dejó ese ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos seguir ese ejemplo, amor? ¿Por qué nosotros no podemos seguir el ejemplo de Jesús? ¿Por qué? Porque estamos cegados con las vanidades de este mundo. Queremos siempre tener más y más, cuando el Señor lo dice en su palabra que el amor al dinero es raíz de todos los males, hermano. Y hoy en día, como estamos en estos tiempos, la gente le tiene un amor al dinero. Usted mira personas que tienen mucho dinero, pero que no ayudan a los demás. De que podrán tener mucho